pregunto, no le voy a negar que hace meses que tengo la pregunta dándome vueltas en la cabeza, porque usted ha hablado mucho de la ONU, de que es un florero y los organismos internacionales, no solo la ONU, sino muchos de ellos que sirven para poco o para nada. Y al mismo tiempo muchas páginas de la prensa y muchos líderes mundiales lo consideran a usted una voz importante en el Concierto de las Naciones. El mundo ha volteado a ver al presidente mexicano y ha volteado a ver a México. Usted dijo muchas veces que la mejor política exterior es la interior, y eso lo ha demostrado. Pero yo me pregunto, ¿por qué no haber ido a la ONU a decirles esto? ¿Tiene pensado antes de terminar su mandato ir a algún organismo internacional? Sabemos que lo dicen las conferencias de prensa y las conferencias la ven, pero decirles ahí en su territorio, esto es lo que México piensa, esto es lo que México propone, porque también tenía usted un plan, lo recuerdo Sí. que en algún momento lo dijo de cómo dinamizar estos organismos. ¿Tiene pensado hacer alguna visita a algún organismo? Ya no. Ya no voy a salir, no. Y además ya fui pero no a la al ONU. Consejo de Seguridad de la ONU y llevé un planteamiento y está, yo creo que en las redes, y hablé con claridad sobre la ONU y de los problemas del mundo que afectan a millones de seres humanos. Hablé de que hay 1.000 millones de personas en el mundo que sobreviven con $1 diario. Y además hice un planteamiento para que los multimillonarios aportaran una cantidad para ellos mínima de sus riquezas y se constituyera una bolsa para garantizar la alimentación de la gente más pobre en el mundo. Hice el planteamiento, ni siquiera lo pasaron al Consejo, a la Asamblea General. Luego ahí propusimos lo de una vacuna cuando la pandemia, crear un fondo para que no se acapararan las vacunas. Fue una propuesta nuestra, se aprobó. Resultó que empezó a funcionar ese organismo, se empezó a aportar recursos, incluso por adelantado, y no cumplieron. No cumplieron, o sea, fueron los que tardaron más en entregar las vacunas porque siguieron dándole preferencia a los países más fuertes, las potencias. Y estaba afectando mucho la pandemia y los países del mundo, la mitad de los países del mundo no tenían vacunas. Yo recuerdo que nosotros aquí apoyamos como a 5 o 10 países. Me acuerdo que enviamos vacunas hasta Paraguay, ¿sí?, en solidaridad. Y ese fondo nunca funcionó. Por poner estos ejemplos, sí hemos hecho propuestas, pero tiene que llevarse a cabo una reforma en la ONU, porque la verdad no hacen nada. Relatores para todo, ¿sí?, y muy acomodaticios, por lo general, mucha gente de derecha, conservadora, que no le tiene
amor al pueblo, pero que ganan muy bien, mucho, muy bien. Uno de esos relatores de la ONU, el relator de la ONU en México, debe estar ganando el doble de lo que yo gano. Entonces, ¿qué hace? Enviar un reporte. Sí. Como también las organizaciones no gubernamentales, que fue otro invento del periodo neoliberal, la llamada sociedad civil, viven también de las aportaciones de gobiernos extranjeros. Pues ahí se aplauden, se alimentan, se nutren mutuamente. Entonces, todo eso tiene que cambiar en México y en el mundo. En México está cambiando y va a seguir cambiando. Yo por eso también trato el tema de las organizaciones de derechos humanos, de medio ambiente, de la defensa de la diversidad sexual, todos los temas, porque creo que todo esto también fue alentado en el momento en que se impuso con más fuerza la política neoliberal en el mundo para que se desviara la atención y que cada quien se ocupara de un asunto sectorial, gremial, pero que no atendiéramos lo relacionado con la distribución de la riqueza, con la situación de los pobres, con el saqueo de los recursos naturales y nos entretuvieron con eso. Y desde luego que todo es importante, todo, pero lo más importante es transformar. No se puede llevar a cabo un cambio profundo para que no se violen los derechos humanos si se tiene un gobierno autoritario. ¿Quién es el principal violador de los derechos humanos? Pues el Estado autoritario. Si no se tiene un Estado autoritario, si se tiene un Estado democrático, pues no hay violación de derechos humanos. Luego, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo primero? Luchar en contra de los estados autoritarios. No estar creando solo organismos para la defensa de los derechos humanos. Y lo siguiente es el cambio cultural que se nos toca a todos, sí, y a nosotros como periodistas sí, nos toca especialmente. Sí. Y en ese sentido, presidente, le debo confesar que durante 6 años, sabiendo que venía un cambio, que había un espíritu transformador, no solo en el gobierno, sino en distintas instancias, tocamos puertas, arrastramos mucho el lápiz, tuvimos muchas reuniones, pero no logramos cambiar la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Hubo alianzas con diputadas, diputados, pero no logramos tener esa coincidencia. Incluso la misma secretaria de Gobernación en algún momento nos ayudó a pensar en una estrategia y no la pudimos realizar. Hoy en día tenemos buen diálogo con legisladoras, legisladores entrantes. Lo digo aquí abiertamente sabiendo que esta es una tribuna